Ya, ahí estamos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de la teoría de la evolución o teoría de la evolución de las especies. Aquí, ojo, entran tanto vegetales como animales, de todo el reino animal, de todo el reino vegetal. Esto es una regla, una ley de la evolución que se da en todas las especies vivas del planeta. Esto ocurre para todos. No es para algún tipo de especie, no es solamente para las plantas, no es solamente para los animales. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les contaba que, bueno, siendo muy joven, este inglés que aparece aquí, don Charles Darwin, siendo muy joven en Inglaterra, por allá por el año 1835 más o menos, él tenía 22 años, era joven. Había estudiado medicina, después un poco de teología, pero no, a los 22 años se sube a un barco que quería cartografiar, es decir, quería hacer mapas más exactos de los que habían en la época, sobre todo en la costa de América del Sur y de Asia. ¿Qué le pasó a este barco? Bueno, dio la vuelta al mundo, el Beagle, se demoró 5 años, y iba este joven naturalista en, en el barco para ir tomando nota de distintas especies, ir observando, dibujando, más o menos describiendo lo que él se iba a ir encontrando. Pero a medida que fue avanzando el viaje, él se dio cuenta que dentro de una familia, de una misma familia de especies, animales, habían características muy distintas. Y ahí vimos, ¿se acuerdan la semana pasada? Miren, estos pajaritos, ¿cierto?, que encontró en la isla de los Galápagos, estos pajaritos que eran los pinzones, que tenían distinta conformación o distinta forma en su pico. Y dependía eso del lugar donde vivían, en qué isla de los Galápagos, de qué se alimentaban, pero eran todos de la misma familia. Y él dijo, momento, aquí en alguna parte tiene que haber pasado algo, tienen que haber tenido algún antepasado común, pero en algún momento empezaron entonces a ser distintos y a adoptar, distintas características. Y eso es entonces lo que él empieza a cranear como una especie de evolución que se contraponía a la gran teoría que estaba en la época, que era el fijismo o el creacionismo. Es decir, que todas las especies habían sido en algún momento creadas, da lo mismo por quién, pero en algún momento creadas. De la religión se decía por Dios, los naturalistas decían que la misma naturaleza, pero que no cambiaban a lo largo del tiempo. Y cuando a esa gente se le decía, oye, pero estamos descubriendo fósiles de especies que ya no existen, estamos descubriendo fósiles de mamut, de mastodontes, de dinosaurios. A eso ellos le llamaron una visión catastrofista, es decir, ellos decían que cada cierto tiempo en el planeta había una gran catástrofe y entonces ahí se creaban nuevamente las especies. Por lo tanto, esa era como la teoría de la época. La teoría, les repito, de el fijismo o creacionismo, que las especies eran fijas, fueron creadas en un momento y nunca más cambiaron. Y Darwin en este viaje de 5 años, que nunca vuelve a repetir, él vuelve a Inglaterra, se queda allá, y se demora más o menos 30 años en sacar esta que fue su gran obra, ¿cierto? El origen de las especies. Miren, es de 1859, y yo les decía que el viaje había sido en 1835, por lo tanto se demoró 25 años en escribir este libro donde describe tanto vegetales como animales, en que habla de que hay un origen de las especies, todas las especies tienen un origen, pero que durante el paso del tiempo, tras generación y generación de especies, hay mutaciones, hay cambios, algo pasa que podemos ver distintos tipos de especies, unas parecidas a otras, otros con el cuello más largo, otras más peludas, menos peludas, con más fuerza, con menos fuerza. Bueno, algo tiene que explicar eso, dijo él. Y ahí dijo entonces que hay un tema que es, primero, la variabilidad, es decir, que la naturaleza es variable, está en constante cambio.
un uso o desuso de las partes. A eso él le llama el factor genético o la herencia. No es, acuérdense chiquillos, no es que si yo tenga un hijo me van a hacer con dos cabezas. Eso no pasa en ninguna especie. Se refiere a la evolución de la especie, es que luego de varias generaciones vienen los cambios. Y durante esas generaciones, los que logran adaptarse al ambiente natural van a sobrevivir por sobre sus hermanos y se va a quedar esa mutación genética entonces hacia abajo. Él lo llama también la selección natural. Ahí viene un primer término muy importante, la selección natural, es decir, luchar por la supervivencia. Aquella criatura, aquella especie animal o vegetal que logre adaptarse a cambios en el medio ambiente va a sobrevivir. Si no logra adaptarse, esa especie se extingue. ¿Ya? Eso es súper claro dentro de la teoría. Él decía, ¿por qué pues? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué las especies logran evolucionar? Primero, las especies en general, sobre todo las animales, se reproducen, ¿cierto? Y se reproducen de una manera en que la gran mayoría no va a llegar a una vida adulta. Nosotros, por ejemplo, lo podemos ver en los perritos o en los gatitos, que son nuestros animales domésticos, ¿cierto? Cuando tienen crías, como nacen en la casa, en un ambiente protegido, generalmente sobreviven todas, pero a veces vemos que una muere, dos mueren, tres mueren. Imagínense si esto fuera en la naturaleza, en animales salvajes. Ahí vemos una tortuga colocando, qué sé yo, supongamos, 30 huevos. Bueno, la naturaleza sabe que después no va a haber alimento suficiente para esas 30 tortugas. Otras van a ser devoradas por cazadores, por depredadores. Por lo tanto, la especie se sabe que tiene más descendencia de la que va a llegar a vida adulta, porque tienen que competir por el alimento y porque tienen que protegerse de otras especies depredadoras. Eso es uno. Luego, la variabilidad en la descendencia. Este caso también fue estudiado por Darwin, el de las jirafas. ¿De dónde sale este animal africano tan raro, con este cuello tan largo? Y él empieza a ver investigaciones de otros colegas de él, a ver cuál era la explicación. Empezar a ver si podían encontrar fósiles de jirafas antiguas que no tuvieran esta conformación de patas y cuello largo. Y ahí empezaron a ver que, claro, efectivamente, antes las jirafas no tenían el tamaño que hoy conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, para adaptarse a un cambio en el medio ambiente, nació una jirafa distinta. Ahí es donde viene la reproducción sexual. No todos los hermanos, por ejemplo, somos iguales, ¿cierto? Nosotros sabemos que incluso entre hermanos, a pesar de tener una carga genética prácticamente igual, somos a veces muy distintos. Algunos hermanos más altos, otros más bajos, ¿cierto? Otros más de tez más oscura, otros de tez más clara, otros con el pelo más claro, otros con el pelo más oscuro, y somos hermanos, compartimos básicamente los mismos genes, pero muchas veces somos distintos. Bueno, en el género animal ocurre en todos. No siempre, o casi nunca, nacen mellizos o gemelos idénticos, sino que hay diferencias. Y en esas diferencias, a veces viene uno que nace con algo superior al otro, con una mínima variación, pero que la va a ser superior a su hermano. Y seguramente esa variación lo va a ayudar a adaptarse mejor al ambiente. Y la descendencia de su hermano sea la que no sobreviva, pero sí la descendencia del que sufrió ese cambio. Acuérdense, chiquillos, cambio aleatorio. No es que venga predestinado por los genes, por el ADN, es suerte. Eso significa aleatorio, ¿cierto? Suerte, o sea, hubo una mutación genética en una de las crías y esa cría fue teniendo descendencia que se adaptó mejor a los cambios. Vamos a ver más adelante, vamos a volver al tema de las jirafas. Ah, bueno, ¿por qué las jirafas se
piensa que fueron cambiando su estructura y se fueron adaptando al medio ambiente simplemente porque hubo una época en África donde se secó mucho, donde surge la sabana, desaparece la selva, surge la sabana, y las hojas de los árboles quedan a mucha altura. Por lo tanto, las jirafas que no lograban crecer se extinguían, morían de hambre. Sobrevivían aquellas que ellas y su descendencia lograban siempre tener un cuello más largo, patas más largas. Eso fue lo que estudiaron de las jirafas. Y está también la selección natural. Acuérdense, la primera, la de las tortugas. ¿Qué dice acá? Al final, alimentos son limitados. Eso quiere decir que cuando viene una época de sequía o de un cambio ambiental muy fuerte, los recursos son escasos. Son escasos. No, en general, en el reino animal no les sobra la comida a, a los animales, ¿cierto? Por lo tanto, ahí viene una lucha por la supervivencia. Y eso se llama también selección natural. Quien mejor logra adaptarse a los nuevos cambios. Esa es la selección natural. ¿Cómo se adapta una especie de generación en generación a los cambios en el entorno, en el ambiente? Si a lo largo de las generaciones esa especie no logra adaptarse, va a terminar extinguiéndose, como ha ocurrido durante cientos de miles de años en el planeta, o de millones de años en el planeta, ¿cierto? Acuérdense que la principal teoría de la extinción de los dinosaurios es la caída de un meteorito gigante ahí en el Golfo de México, ¿cierto? Entre Estados Unidos y México, se supone, es lo que más se cree hasta ahora, los científicos, cae un gran meteorito, hace que la cantidad de polvo que se levanta después de esa explosión, la cantidad del cambio geológico que provoca, hizo que existiera mucho polvo en suspensión por muchos años en el planeta. Y eso hizo que bajaran las temperaturas, que se secaran los árboles y que obviamente las especies que dominaban en ese momento el planeta, que eran los dinosaurios, se viesen entonces ante un cambio extremo. Los cambios naturales a veces duran siglos. Este fue un cambio extremo, prácticamente de un día para otro. ¿Qué significó esto para los dinosaurios? Que no se pudieron adaptar al nuevo ambiente de estos años que duró el planeta, ¿cierto? Con un aire muy pesado, con una nube de polvo, que no entraban los rayos del sol, que cambió un poco el panorama de la atmósfera terrestre. ¿Quiénes sí sobrevivieron a esa época? Algunos primos de los dinosaurios, que son los reptiles, ¿cierto?, que son de esa época, y también algunos mamíferos. Ya existían mamíferos hace 65 millones de años atrás cuando esto ocurrió, pero esos mamíferos eran pequeños, no eran de gran tamaño, eran conejitos como coipo, eran bien pequeños y vivían en las raíces de los árboles, vivían ocultos. Por lo tanto, ellos pudieron adaptarse mejor porque el primer impacto no les hizo un problema y luego los pastos siguieron, o las plantas de baja altura siguieron existiendo y pudieron ellos alimentarse hasta que fueron nuevamente evolucionando y vemos la familia esta del reino animal de los mamíferos como la conocemos hoy en día. Ahí hay un tema entonces de selección natural. Entonces, como decía, solo los mejores adaptados consiguen sobrevivir y reproducirse. Así que son los principales 3 puntos que nos habla Darwin. Y así como una forma de resumen, y ahí está bien subrayado, chiquillos, para que tomen apuntes, vean la clase después, que va a venir una prueba, ¿cierto? Y tengan bien claro cuáles son las ideas principales. En todas las especies animales y vegetales hay ligeros cambios dentro de una misma especie. A eso se le llama variabilidad genética. ¿Ya? Viene un cambio genético en una especie, viene un cambio genético en una de las criaturas recién nacidas, y si ese cambio le permite adaptarse mejor al medio ambiente, seguramente la línea que continúe de descendencia, esa variabilidad genética, ese cambio genético producido en una especie, haga que
sea su rama familiar la que luego domine o haga que se extinga eso que no evolucionó. Lo vamos a ver con el ejemplo del ser humano, que les voy a explicar más adelante. Entonces, variabilidad genética es lo primero, uno de lo importante. Esta variabilidad genética solamente va a funcionar si hay una adaptación. Si la variación que se provocó logra que la especie que se está reproduciendo logra adaptarse mejor, se reproduce más, logra transmitir su rasgo a la descendencia, consigue una mejor alimentación gracias a los beneficios o mayor protección de algún ataque, gracias al beneficio de esa variabilidad genética, entonces esa especie va a continuar. Se adaptó al cambio genético. Si no se adapta, se va a extinguir. Cuando empiezan a pasar las generaciones una tras otra, durante varias decenas de años, siglos, milenios, cientos de miles de años, aquí no estamos hablando, acuérdense, de un cambio de un día para otro, estamos hablando de miles de años. Cuando el paso de todas estas generaciones, ¿quiénes van a sobrevivir? Los mejor adaptados. Vía variabilidad genética que si logra adaptarse y luego de adaptarse supera generación tras generación, entonces hablamos de evolución. Ahí una especie evolucionó. ¿Qué hace la naturaleza? La contraparte de esta variabilidad genética, de esta adaptación, de esta evolución, la naturaleza entonces selecciona de manera natural las especies que están aptas para sobrevivir, las especies que están aptas para continuar viviendo con los cambios que la misma naturaleza va provocando. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Hay algún comentario que alguien quiera hacer? Porque los veo bien, bien callados. No sé si están almorzando, si están acostados durmiendo. Están muy callados hoy día, mucho más que la semana pasada. ¿Algo, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Estamos claritos cómo funciona? Ya, estamos claritos, acuérdense. Estas son un poco, entonces, cuando hablamos de la teoría de la evolución de la especie, son, entonces, temas que tienen que tener muy, muy, muy claros. La variabilidad genética, la adaptación, la evolución y finalmente la selección natural que hace el medio ambiente. Ya, vamos. Ahí está lo que yo les contaba de las jirafas, como ejemplo anterior de lo de... Ay, perdón, que se me mueve esto. De lo de Darwin, ¿cierto? Especies más antiguas que se han encontrado de jirafas eran así, como las que vemos al lado izquierdo, ¿cierto? Eran más bajitas, más gorditas, tenían la alimentación a la altura de su cuerpo, tenían entonces la comida en árboles o en arbustos que eran más bajos. Cuando viene una sequía importante en África, se secan los pastos y además los árboles tienen que hacer crecer sus raíces para buscar agua, tienen que tener sus raíces más profundas. Cuando el árbol tiene las raíces más profundas, se alarga y crece. Ahí los árboles fueron los primeros en adaptarse al cambio. Acuérdense que los árboles son parte del reino vegetal. También hay evolución en los árboles. No tenemos en este momento en el planeta los árboles que conocieron los dinosaurios. Se extinguieron y ahora tenemos otros que fueron también evolucionando. Los árboles, por lo tanto, para adaptarse a la sequedad que empezó a haber en el África, exacto, tuvieron que adaptarse primero los árboles, teniendo raíces más profundas para encontrar el agua, la humedad. Eso hizo que creciera el árbol y que las hojas fueran quedando más lejos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, seguramente una pareja de jirafas tuvo 2, 3, 4 crías. Una de esas crías nació más larguita. Las otras 3 siguieron viviendo, tuvieron hijos, ¿cierto? Tuvieron crías. Pero la que nació más larguita después también empezó a tener crías con otras características y empezaron a adaptarse, a evolucionar, a sobrevivir la lucha por la sobrevivencia.
¿cierto?, que impone la naturaleza, la selección natural. Aquellas que se quedaron, aquellas jirafas de las crías que se fueron quedando igual que sus padres, terminaron por extinguirse. ¿Se pudieron haber extinguido las jirafas? Sí, pero no lo hicieron porque lograron, por suerte o no, porque es un cambio genético aleatorio. La naturaleza no nos impulsa a los cambios genéticos, se van produciendo de manera aleatoria. Por eso es tan lenta la evolución. No es que mañana vayamos, o en 10 años más, vayamos a un zoológico al África y vamos a encontrar jirafas distintas a las que vemos hoy día. No, esto se demora años, miles de años. Y en este caso, entonces, la jirafa cambió su morfología, la forma de su cuerpo, para adaptarse a las nuevas condiciones de vida en que tenía que llegar más arriba para conseguir su alimento. Y eso fue ocurriendo también en otras especies. Las especies, esto entonces va cambiando. Tenemos entonces la selección natural, la evolución. Lo natural, dijimos, es la selección que produce la naturaleza. La naturaleza es la que selecciona a aquellas especies que mejor se adaptan. Si no se adaptan las especies, se extinguen. Si logra haber un cambio genético en esas especies que les sirva para adaptarse, va a continuar y va a venir una supervivencia de esta especie, ¿ya? Y eso se va a ir transmitiendo en estos genes mutados al principio, se va a ir transmitiendo ya naturalmente en generación y va a producir los cambios. Por lo tanto, obviamente, si suponemos que de las 3 jirafas que están ahí, las 3 tienen la misma edad, la que va a sobrevivir es la de la derecha de la pantalla, ¿cierto? La más alta, porque es la que puede llegar al alimento. Las otras van a tener que buscar otra fórmula o morir de hambre, buscar otra forma de adaptarse o morir de hambre. Esto yo le quería mostrar porque salió la clase pasada, alguien por ahí me preguntó qué pasaba con esto de Darwin y el creacionismo, o lo que habla en el caso de nosotros que estamos criados bajo el cristianismo, o la tradición judeo-cristiana, la Biblia, ¿cierto?, que habla, ¿cierto?, de un Dios creador de todas las especies, del planeta y de todas las especies. Y bueno, obviamente, Darwin, su gran obra es este libro, La teoría de la evolución de las especies, y lo escribió cuando tenía 50 y algo años, ¿cierto? Él tuvo que básicamente pasar el resto de su vida defendiendo su teoría, porque era eso, una teoría. Y fue donde entonces viene, para una forma de burlarse de él, decir, entonces usted cree que nosotros venimos del mono, que nosotros evolucionamos del mono, somos chimpancés que hablan, somos gorilas sin pelo, somos monos tití más grandes. Y ahí es donde entonces viene un poco todo lo que viene después, que vamos a conocer como el darwinismo, en que ya dejamos de hablar de esta teoría de que el hombre no es que descienda del mono, chiquillos. Y eso lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? El hombre no desciende de ninguno de los monos que en estos momentos viven en el planeta. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos y los monos, tenemos un antepasado común. En algún momento nos separamos. Imagínense que esto es como un árbol. Todos, dice Darwin, él habla del árbol de la vida. Todos partimos de un mismo tronco hace millones y millones y millones de años atrás. Todos partimos de alguna célula, la primera que estuvo en el planeta, que logró duplicarse y duplicarse, duplicarse, y empezaron las primeras formas de vida, después surgen las plantas, después surge el reino animal, y este árbol, este tronco, entonces empieza a lanzar otros troncos, o otras ramas gruesas, y después ya vienen las ramas, ¿cierto? Ese es el árbol de la vida. Así que Darwin, o sus sucesores ya, explican que en el fondo todos venimos de un árbol común, de un tronco común. En algún momento nos separamos en la familia de los primates, surgió esta rama que son los primates, y en otro momento empezaron a crecer las ramitas más pequeñas. Y en una ramita quedó el gorila, en otra el chimpancé, el otro el mono tití, el otro el qué sé yo, el gorila, y en otra quedó una especie que en esa época, o es hasta la más antigua que conocemos, que se llamó el Australopithecus, que es
es el pariente o el antecesor más cercano que conocemos del ser humano. Ese sí que era un primo hermano de los monos, el Australopithecus. Era un simio que estaba en el África, pero que en algún momento, también por cambios en el ambiente, tuvo que bajar de los árboles, porque empezó a escasear la comida. Así como en las jirafas tuvieron que crecer, este simio, o esta especie, ya no era un simio, pero era el Australopithecus, nuestro antepasado más cercano, por así decirlo, a los primates, tuvo que bajar. Y él caminaba en cuatro patas. ¿Qué tuvo que hacer? Él tuvo que aprender a erguirse, porque al bajarse del árbol, y si caminaba en cuatro patas, no podía ver a mucha distancia, terminaba mirando el suelo. Por lo tanto, él tuvo que empezar a erguirse para tener una mejor visión, para encontrar el alimento. Y a lo largo de las generaciones y los millones de años, esto que yo le estoy contando fue hace 5 millones de años. Después de millones de años, bueno, este Australopithecus tuvo una variación genética, una de sus crías. Esa cría logró traspasar a sus generaciones esta mutación genética y significó que empezara a caerse el pelo, significó que empezara a crecer el cráneo, por lo tanto, en un cráneo más grande podía haber una mayor capacidad cerebral, y ahí vamos a encontrar que de este Australopithecus nace el género Homo, que está primero el Homo habilis, que ya es más parecido a nosotros, más tosco, con el cerebro más pequeño, pero ya se parece más a nosotros. El Homo erectus, que recibe ese nombre porque camina erguido. Dentro del Homo erectus también, nuevamente hay una mutación genética. Y aparecen otros tipos de homos. Y esos homos, que tienen nombre, que han sido descubiertos, que han sido calificados, se extinguieron. Menos uno, que logró sobrevivir varias generaciones, que es el Homo habilis primero, después el Homo erectus, ya con un cerebro más grande, se da cuenta que puede cocinar los alimentos, descubre el fuego, descubre que puede, con su cerebro más grande, hacer herramientas, y empiezan a aparecer las primeras puntas de flecha, las primeras piedras afiladas, como cuchillos, empezamos a encontrar los primeros, para pescar, ¿cómo se llama? Anzuelos hechos de hueso. Al cocinar su alimento, mejoran las condiciones sanitarias, entre comillas, y empieza a vivir más, empieza a tener mayor descendencia, se convierte en cazador, y ahí aparece otro que, o sea, otra mutación genética en este Homo habilis, Homo erectus, aparecen otras mutaciones genéticas y empiezan a haber otros Homo, el Homo neanderthalis, por ejemplo, que es el neandertal, que también durante cientos de miles de años domina un poco la naturaleza, empieza a ser más inteligente. Estos sí ya caminaban erguidos, estos ya vivían en cuevas, qué sé yo, y ahí aparece también, pues, en algún momento hubo una evolución media extraña, una mutación genética media rara, y aparece el que escribieron ahí en el chat, el Homo sapiens sapiens, que ya es el Homo pensante, es sapiens, pensar, es decir, ya es el hombre moderno, el que nosotros somos. Y este hombre moderno es el que ya más o menos conocemos en el planeta hace unos 300.000 años, que es el que se organiza para cazar, tiene las herramientas, domina, empieza a domesticar otras especies, y de a poco, a través de los miles de años, bueno, viene toda la evolución humana, ¿cierto? Y ahí viene el empezar a construir chozas, el descubrir la agricultura, el inventar la rueda, pero para eso tuvieron que pasar cientos de miles de años. Y ahora estamos nosotros. ¿Hemos evolucionado los seres humanos los últimos miles de años? Sí, pero en detalles muy menores, y que no tienen tanto que ver con nuestra sobrevivencia. Por ejemplo, en general, el humano actual es unos centímetros más alto que los primeros Homo sapiens, o de los que hay más registro antiguo, digamos, o de la época ya no tan antigua, pero de los egipcios, qué sé yo, de los romanos, de los griegos, encontramos pequeñas diferencias.
Ahora, la principal diferencia es que nosotros vivimos mucho más, pero eso también tiene que ver con el avance de la medicina, ya no con una mutación genética que nos permitió adaptarnos para vivir más. Eso tiene que ver con avances sanitarios, de la medicina, etc. Pero más o menos esta es la historia un poco de la evolución del hombre, ya para que no se confunda cuando les digan, no, estuvimos con el profe Carlos viendo la teoría de la evolución, eso que dice que el hombre viene del mono, no, pues ahí ustedes explican, no es que venga del mono. Tuvimos en algún momento, hace millones de años atrás, un antepasado común, y después nos separamos. Después hubo mutaciones que hizo que se separaran genética, y claro, tenemos mucho en común con los monos, con los gorilas y todo, pero no descendemos de ellos. Ellos descienden de otros primates que también estaban en esa época, ¿ya? Así que, claro en eso. Este esquema un poco, porque ya vamos a ir terminando, chiquillos, resume. Desde la generación 1, si se fijan, están en colores, ¿ya? Hay una sobrevivencia no aleatoria, ¿cierto? Que de repente es lo que yo les decía cuando, claro, somos como primos muy, muy lejanos con el gorila, el chimpancé, etc. Como yo les decía recién, por ejemplo, veamos aquí, están estas balones de colores. De repente una perrita en la casa puede que tenga 8 crías. Miren, se le murió 3, ¿ya? Quedaron 5. 5 sanos, por así decirlo. Y dentro de estos 5 empiezan entonces a haber mutaciones. Y ya no son del mismo tono verde. Aparecen estos que son más claritos, otros más oscuros. Y vamos viendo y reconociendo que parece que el color clarito, el que es más amarillo, es el que no sobrevive. Porque después pasamos a otra generación y sobreviven los verdes más oscuros. Y después pasamos a otra generación y vemos que siguen los más oscuros, aparecen otros más oscuros, y después, en la última flecha, la de abajo, después de muchas generaciones, vemos que se produce la selección natural, ya que estos balones que partían siendo un verde claro y un amarillo, son de la misma especie, pero terminaron siendo con otras características. ¿Por qué? Porque vinieron muchas mutaciones, pero al mismo tiempo lograron pasar la valla de la selección natural, es decir, de adaptarse al medio ambiente. Y dice generación N como número N, ya que es un número indeterminado, o sea, no sabemos, 5, 10, 100, 1000 generaciones después fue esto. N, generación N, ¿cierto? Pero si se fijan, la generación N ya no comparte las características de la generación 1, porque fueron evolucionando. ¿Ya, chiquillos? Así que entonces, ahí hay un dibujo de un Darwin más joven, que siempre vemos ese como grabado que hay del Darwin pelado y con una barba grande, de un Darwin más joven, ¿cierto? Finalmente la teoría de la evolución de la especie en muchas cosas fue corregida, sobre todo con el uso de tecnología, de la experimentación, de encontrar nuevos fósiles, de poder detectar con microscopios, qué sé yo, electrónico y más poderoso, y se fue corrigiendo. No todo lo que dice la teoría de la especie, el libro por lo menos, es así. Perdón, el libro no se llama la teoría, se llama el origen de las especies. No todo lo que está en el origen de las especies realmente se fue cumpliendo, pero la idea principal, este ciclo de sobreproducción, de variación genética, de lucha por la existencia, de reproducirse, de adaptarse, este ciclo es el que se mantiene, y ya, como yo les decía al principio, no se trata de una teoría, ya podemos hablar de una ley de la evolución, ya estamos a un nivel científico, que soy patú, están los científicos ya de acuerdo a un nivel muy, muy amplio de que esto es y fue así, ya es parte de las especies vegetales y animales, o del reino vegetal y animal, que va teniendo mutaciones, que se van variando las especies, que se van adaptando, que van luchando. Las que no logran adaptarse, las que pierden la lucha, se extinguen, las que no logran sobrevivir, ¿ya? Y ustedes lo pueden ver en todo el reino animal, en casi todas las especies. ¿Cuántas especies de primates hay? ¿Por qué hay tantas especies de monos distintos? ¿Por qué hay tantas especies de aves distintas? Dentro de las mismas tortugas. Hay tortugas marinas, hay tortugas terrestres, hay tortugas que tienen el cuello muy corto, muy pegado al caparazón,
Otras, como la del dibujito, tienen un cuello que logra sobresalir del caparazón mucho más, porque tiene que buscar la hoja que va a comer, el alimento que va a comer, tiene que buscarlo un poco más lejos. Eso entonces, a través de los miles de años, va cambiando. Ya, chiquillos, acá les voy a dejar esto. Sáquenle pantallazo si quieren, o una foto. Yo sí, lo que voy a anotar que se me olvidó, déjenme ver dónde lo encuentro. Ay, ¿dónde está? Acá está. Súper importante, ¿ya? Porque esto quiero que me lo envíen. Enviar a Solari en mi correo gmail.com hasta el miércoles 28. Se responde en cuaderno y se envía fotografía. Lo otro muy importante, identificar en el asunto o en la foto, identificar nombre. Si no me ponen el nombre, chiquillos, yo no voy a poder saber, porque no todos tienen su nombre en el correo. ¿Ya? Esto por mientras. Si yo de aquí al miércoles logro que nosotros tengamos, o que ya con la profe María José tengamos ¿cómo se llama? Un classroom de ciencias naturales, ya, si logramos tener un Classroom de ciencias naturales, yo les voy a enseñar a usarlo para que lo suban ahí. Porque yo sé que ya están usando Classroom con la profesora Débora, ¿cierto? Así que podemos crear uno de ciencias naturales y mejor me lo suben ahí. En vez de sacarle una foto, buscar mi correo, etc. Ya, Javiera, hagamos una cosa. Dame un ratito y yo les envío el Power, porque está unido al de la semana pasada. ¿Ya? ¿Les parece? Porque hoy día lo que alcanzamos a ver fue... Miren, partimos, ¿dónde partimos? Bueno, aquí habíamos terminado, en los pajaritos, ¿cierto? Y aquí partimos, ¿ya? Pero yo igual les puedo enviar, además que si logro crear el Classroom luego, subo el PPT al Classroom. Y ahí ustedes lo pueden descargar y les queda en su computador. Y lo pueden después revisar para estudiar. Pero no se preocupen que yo ahí se los voy a hacer llegar, ¿ya? Para que estén tranquilos y lo vean con calma y puedan tomar apuntes y anotar en el cuaderno. Chiquillos, como siempre, un gusto. Muy silencioso.